Bien, vamos a analizar el quiasmo del Levítico 16, que es el día de expiación, ¿no? Está aquí en inglés, lo copié en inglés porque pues así viene. Levítico 16, estructura literaria, Instituto de Investigación Bíblica, ¿ok? Seminario de Estudios de la Universidad Andrews. Y aquí están las páginas 269 a 286. Y aquí viene el capítulo 16. Fíjate, es A prima, B, B prima, C, C prima, D, D prima, E prima, F. Y aquí el núcleo es cuando se lleva a cabo precisamente la expiación. Entonces, el libro del Levítico tiene esta estructura como las capas de cebolla. Y en el centro de la cebolla está otra cebollita, ¿no? Que también se va. Y en el mero centro de esa cebollita pequeñita está la expiación. Así está precisamente. Esta es una microbiblia, porque esa es exactamente la estructura de la Biblia. Aquí empieza con un paraíso perdido, paraíso restaurado, la creación, la nueva creación, paraíso perdido, paraíso restaurado, un milenio de degeneración, un milenio de regeneración, ¿sí? Y así viene todo. Las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, bla, 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 bla. Y en el centro está la expiación realizada por Jesús, el Mesías. Entonces la Biblia también a nivel global es un texto configurado exactamente con la misma estructura, ¿sí? Y en el núcleo, en el mismísimo núcleo está la redención, la expiación del género humano. Qué bonito, qué interesante, ¿no? Esa es la estructura literaria de la Biblia. Aquí tienes el quiasmo en el libro de Ruth. El libro de Ruth, la familia de Elimelech, la familia de David, la fidelidad de Ruth, la fidelidad de Booz, el pariente redentor en el campo de cebada, el pariente redentor en la era, ¿sí? Según la introducción al libro de Ruth en la Reina Valera actualizada de 1960 de Dorothy Kelly Patterson y Rhonda Harrington Kelly, ¿ok? Estas autoras proponen este esquema, esta estructura literaria del libro de Ruth. En el libro de Daniel, Yehuda T. Radai, quiasmos en la narrativa bíblica hebrea, Chiasmus in Hebrew Biblical Narrative, de John Welch. Los quiasmos en la antigüedad, 1981, Chiasmus in Antiquity, ¿sí? Quiasmo en el libro del profeta Daniel, imperios destruidos por el reino de Dios, imperios destruidos por el reino de Dios. 3 judíos salen ilesos del horno de fuego, un judío es ascendido de puesto. Los 3 judíos son ascendidos de puesto, un judío sale ileso del foso de los leones. Sueño misterioso interpretado, escritura misteriosa interpretada, según lo que mencionan estos eruditos bíblicos. El quiasmo en el Evangelio de Marcos. Bueno, de aquí, sobre el Evangelio de Marcos, hay muchos estudios de diferentes expertos y escrituristas de cómo el Evangelio de Marcos tiene una estructura muy, muy bien definida en forma de quiasmo. Entonces, prólogo, epílogo, diálogo y diálogo. Y en el centro está la sabiduría. Y aquí te está describiendo los capítulos. Prólogo, capítulos 1 y 2, epílogo, los capítulos finales, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, es el quiasmo en el Evangelio de Marcos. Esta obra la leí hace como un año, Marcos como relato, y ahí te lo describe. Está en español, también la puedes leer tú, Marcos como relato, ediciones Sígueme. Y trae una descripción completísima. Este libro de Elizabeth Schussler Fiorenza, Apocalipsis, visión de un mundo justo, propone también la estructura de un quiasmo, ¿sí? No exactamente este quiasmo, pero esta figura la bajé de internet, pero esta figura nos ayuda a entender más o menos lo que trata de transmitir esta especialista en el libro del Apocalipsis. Salvación, determinación del destino, determinación del destino. La guerra contra el error, la guerra contra el error. Y aquí viene el 12, el capítulo 12 es el centro, es la guerra entre Miguel y el gran dragón.
Ok, entonces el libro de Apocalipsis también está descrito por los eruditos como un quiasmo. Quiasmo literario de toda la Biblia. Creación y paraíso perdido, nueva creación y paraíso restaurado. Milenio de degeneración, milenio de regeneración. 12 tribus de Israel, 12 apóstoles de Jesús, muerte del Mesías, resurrección del Mesías. El centro es la muerte y la resurrección del Mesías. Y los extremos, el prólogo sería la creación y el paraíso perdido. Y el epílogo, la nueva creación y el paraíso restaurado. Ok, entonces aquí está el corazón. Aquí están los pulmones. 12 hijos de Israel, 12 apóstoles. Y ya viene después lo demás. ¿Ok? Esa es la estructura literaria de la Biblia como un texto global. Es un boomerang, ¿sí? Porque lo lanzas y regresa al mismo. Empieza con la creación y termina con la nueva creación. Empieza con un paraíso que se pierde, termina con un paraíso que se restaura. Comienza con una boda fallida de Adán y Eva, termina con la boda triunfal del Cordero, las bodas del Cordero y su esposa simbólica, ¿sí? Empieza describiendo la creación de los cielos y la tierra, termina con la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra. Es un boomerang. ¿Y cuál es el punto en que el boomerang regresa? La muerte y la resurrección de Cristo, ¿sí? Esa es la estructura literaria de la Biblia. Según también otros especialistas, que después voy a mencionar. El gran quiasmo bíblico, la gran X. Aquí está el sándwich, ¿sí? Esta es la tapa de pan superior y esta es la tapa de pan inferior. Creación natural y paraíso perdido. Creación espiritual, nueva creación y paraíso restaurado. Milenio de degeneración es el primer milenio de la historia en el que mueren a los 930 años Adán y Eva. Milenio de regeneración, el milenio mencionado en el capítulo 20 de Apocalipsis. 12 tribus de Israel, 12 apóstoles de Jesús. Y en el centro le puse cruz, pero realmente está pasión, muerte, resurrección y ascensión de Jesús, ¿sí? Esa sería la carne del sándwich. Esta sería la rebanada de pan y este sería el tomate y la cebolla, por decirlo así. Podemos decir que aquí sería el núcleo del hueso del aguacate. Esto que está en blanco o gris sería la pulpa y lo que está en azul sería la cáscara. ¿Ok? Entonces, si a mí me explicas, si me dices cómo explicarle la Biblia con peras y manzanas, pues te la voy a explicar con un aguacate. El hueso del aguacate es la muerte y resurrección de Jesús. La pulpa sería degeneración y regeneración y las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, la congregación de Israel, la congregación cristiana. Y la cáscara del aguacate sería la creación, la nueva creación, el paraíso perdido, el paraíso restaurado. Así de sencillo, ¿sí? Esa es la estructura literaria de toda la Biblia. Es una estructura recursiva. Entonces el gran quiasmo de la Biblia representa un fractal y el centro es precisamente la cruz. Ahí está, ¿sí? Tenemos A, A', B, B', C, C', y en el centro está la cruz de Cristo, su muerte y su resurrección. Entonces todos los relatos bíblicos convergen en el centro, entonces se dirigen gestálticamente hacia el centro. Y la Biblia apenas si traza la creación y la nueva creación, y apenas si traza el paraíso perdido y el paraíso restaurado. Nada más los menciona de una manera muy concisa, como una obra maestra de la concisión, pero todo el relato bíblico se concentra en dirigirte en perspectiva hacia la muerte de Jesús y luego en retrospectiva de la nueva creación hacia la resurrección de Jesús, o de la resurrección de Jesús hacia la nueva creación, ¿sí? Aquí, fíjate la lógica del relato bíblico. Esto es toda la creación, todo el universo, ¿sí? Toda la humanidad, congregación de Israel, congregación cristiana, y aquí en el centro está el Mesías, pasión, muerte y resurrección de Jesús, ¿sí? Fíjate qué interesante. Entonces esta es una sola persona,
un grupo pequeño de personas, toda la humanidad y toda la creación. Esa es una maravilla. Yo cuando discerní esto me quedé con la boca realmente abierta, ¿sí? Entonces se trata de un programa computacional, ¿sí? A, B, C, D, D, D', C', B', A', y en el centro está la muerte y resurrección de Jesús. Es el núcleo del aguacate, es el centro, ¿sí? Es un programa computacional, ahí está, ¿sí? La muerte y la resurrección de Jesús. Es una estructura literaria de la Biblia. Aquí está toda la estructura literaria de la Biblia, bosquejada, dibujada de una manera bastante sencilla y didáctica, ¿sí? Fíjate lo que dice la obra Chiasmus in Hebrew Biblical Narrative de Welch, también de Chiasmus in Antiquity. Dice así: muchas secciones narrativas de las escrituras exhiben una estructura quiástica, o sea, de quiasmo. Esto aplica a colecciones enteras de libros como la Torá, a libros individuales, a muchas perícopas, y especialmente a aquellos capítulos que ocupan un lugar predominante en el relato o en el texto en conjunto. Los escritores bíblicos colocaron en el centro del quiasmo la idea principal, o el giro de los acontecimientos, turning point, punto de viraje o cambio de fortuna. Este hecho ha sido reconocido desde hace mucho por los especialistas en la Biblia. Por ende, el quiasmo bíblico es la clave principal para encontrar el significado del texto. La clave principal para encontrar el significado del texto. Si quieres encontrar el algoritmo para descifrar el código bíblico, es el quiasmo, es la X. La clave principal. Aquí está el password, aquí está el algoritmo del cubo de Rubik. Esa es la contraseña, ¿sí? Y se parece entonces a un algoritmo en programación de JavaScript, Python, Linux, Unix, programación en C, etc. ¿Sí? Creación, tema base, es el input, la entrada. Nueva creación, tema base, retorno al tema base, output o salida. Paraíso perdido, tema base 2, input. Paraíso restaurado, retorno al tema base 2, output. Caída del hombre en el pecado, su problema, el hombre es levantado del pecado, su problema resuelto. 1000 años iniciales, su problema, 1000 años finales, su problema. Pasión y ascensión de Jesús, y en el centro está la muerte, que sería el stop, el alto del algoritmo, y la resurrección sería el return, o sea, el retorno al estado base. El tema base sería la inclusión, el paraíso restaurado, la nueva creación. Entonces es un algoritmo computacional, ¿sí? Es un algoritmo literario. Aquí tenemos un algoritmo que experimentamos todos en el diario vivir. Disculpen que me esté aflojando el cuello, pero sí, cada vez que giro me roza y me irrita bastante. Y no me lo puedo, bueno, si me desabrocho el botón, se va a descomponer la corbata. Bueno, el algoritmo del diario vivir: nos despertamos en la cama, nos dormimos en la cama. Nos levantamos y nos acicalamos, nos preparamos para acostarnos. Viajamos hacia el lugar de empleo, viajamos hacia nuestra casa. Trabajamos para ganarnos el pan de cada día, hora de comida, comemos con la familia, trabajamos para ganarnos el pan de cada día. Es un algoritmo recursivo el que vivimos diariamente. De hecho, la vida también es un algoritmo. El semiólogo francés Algirdas Julius Greimas comentó lo siguiente con respecto a la estructura de algunos textos literarios. La unidad discursiva, que es el relato, debe ser considerada como un algoritmo, es decir, como una sucesión de enunciados cuyas funciones predicados simulan lingüísticamente un conjunto de comportamientos que tienen una finalidad, es decir, para resolver un problema. Análisis estructural del relato de Greimas, ediciones Coyoacán, Ciudad de México, página 40. ¿Ok?
Bien, entonces el algoritmo recursivo es un candelabro, como puedes ver aquí. Creación, input. Nueva creación y paraíso restaurado, output. Milenio de generación, milenio de regeneración. 12 tribus de Israel, 12 apóstoles. Muerte del Mesías, resurrección del Mesías. Entonces, si lo giramos 90 grados, nos da A, A', B, B', C, C', y en el centro está la redención. Así como el libro de Levítico, en el centro está el Yom HaKippurim, la expiación, así en el centro está la expiación. Entonces la Biblia es como un libro de Levítico gigantesco, como un salmo gigantesco, como un versículo quiástico gigantesco, etc. Entonces la Biblia representa en el fondo una menora, un candelabro. Lámpara a mis pies es tu palabra y luz a mi vereda, dice el Salmo 119, 105. La Biblia es una zarza ardiente, donde está, cuando lo que estás leyendo es la luz de Yahvé, la luz de la zarza ardiente. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en oscuridad, ¿no? También Jesús es la luz del mundo. Y curiosamente, el aceite que hace brillar las velas, el candelero o las candelas, en la Biblia el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces aquí tienes la palabra de Dios como si fuera un candelabro, y si observas, este es una U que tiene en su interior otra U y que tiene en su interior otra U, como una matrioshka rusa. Este es un algoritmo. Y en el centro está la redención. Aquí está de generación hasta la muerte de Jesús y luego a partir de su resurrección, regeneración. Aquí viene la caída del mundo y aquí viene el Tikkun Olam. Tikkun Olam, que significa la reparación del mundo. ¿Sí? Aquí está la base, aquí está el tronco y aquí están las ramas. Y todo esto es el plan de salvación. Es un algoritmo recursivo, simétrico. ¿Sí? La Biblia entonces es un candelabro hablando en sentido espiritual. El árbol de la vida también es el árbol de la vida, porque aquí están sus raíces, aquí está su tronco y aquí están sus ramas. Y de hecho el libro de Éxodo capítulo 23 describe que tiene 10 frutos. ¿Sí? Entonces aquí tienes los 10 frutos y aquí vienen las siete velas, ¿no? Esto es una luminaria y esto representa el árbol de la vida, que también tiene un significado muy profundo en la Biblia. Entonces, si todo lo que hace Jesús está dirigido por el Padre, esta es la redención, la raíz vendría siendo el Padre. Aquí sería la redención del Hijo, las ramas serían el plan de salvación y el aceite que hace brillar el candelabro sería el Espíritu Santo. Fíjate que dentro de los simbolismos bíblicos. Aquí está. Raíz, Yahvé, tronco, el Mesías, aceite de oliva, el Espíritu Santo, y 4, las ramas, el plan de salvación. Y ya el fruto es la nueva creación. Es decir, el objetivo de este libro es cristificar a la humanidad, es volverla a todos los seres humanos como el Mesías, en amor y en altruismo, y en ser dirigidos por el Espíritu de su Padre, según las Escrituras. Aquí está Jesús, la zarza ardiente, ¿no? Y bueno, aquí también te está simulando los brazos extendidos de Cristo en la cruz, ¿sí? Cuando Jesús está en el árbol, porque la palabra griega no era crux es una palabra latina. La palabra griega es xilón, que significa árbol o leño, o estauros, que significa estaca. Entonces, Jesús fue clavado en el árbol de la muerte, para que retornáramos nosotros al acceso al árbol de la vida. Entonces, de ser un quiasmo se convierte en un algoritmo, y de ser un algoritmo se convierte en un candelabro, y de ser un candelabro, aquí ya tenemos un significado espiritual más profundo, de acuerdo con los simbolismos bíblicos. ¿Ok? Bien, entonces el fruto de este árbol de la vida es la nueva humanidad. Fíjate lo que dice el diccionario de los tipos bíblicos.
bajo el tema almendra. En Éxodo 25, la almendra en el candelero de oro, en el tabernáculo, es un tipo o modelo a escala de la fecundidad que caracteriza a aquel individuo que arroja al exterior la luz de la vida en su propia vida. Cada uno que habitaba en el lugar santo, que imparte la palabra de vida y lleva luz a aquellos que se sientan en la oscuridad, será un cristiano fructífero. Esta almendra está relacionada con la flor que indica la belleza de esta clase de vida y también con el nudo o globo, un elemento decorativo que algunos creen que fue una manzana, que representa la plenitud de la vida cristiana. Entonces el fruto del árbol es la nueva criatura en Cristo. Entonces, si la Biblia inicia diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en Génesis 1:1, nota lo que dice la segunda carta a los Corintios 5:17. Explica así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y el 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Ok? Que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Un quiasmo también, ¿no? Entonces, el fruto del árbol de la vida, viene siendo precisamente la almendra, el globo, la nueva creación. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos: yo soy la vid verdadera y ustedes son los retoños de la vid. Entonces tienen que llevar fruto, porque si se salen de mí, si se cortan, si se salen de la vid, se secan y marchitan y mueren. Entonces básicamente ese es el punto, ¿verdad? El fruto es la nueva humanidad, la nueva creación en Cristo, como dice Pablo en 2 Corintios 5:17. Por eso Isaac Newton dijo: tal como una excelente máquina ha sido fabricada por un gran artífice, un hombre pronto se da cuenta de que las partes de la Biblia están correctamente dispuestas al percibir sus mecanismos. Aquí está la cita bibliográfica de Millennial Scientist, Isaac Newton reading Daniel 7, Matthew Goff, University of Chicago. ¿Ok? Entonces, Newton, como era un gran lector de la Biblia, se daba cuenta precisamente de que la Biblia era una especie de mecanismo donde sus componentes estaban divinamente dispuestos. Este es el fractal de Newton y el algoritmo de Castellao, ¿sí? Es muy parecido. Y fíjate cómo la Constitución Política de los Estados Unidos de América tiene la misma construcción. No te vayas. En la siguiente cápsula te voy a explicar el quiasmo de la Constitución Política de los Estados Unidos de América.